yes. Vamos a dejar todo en el nube. ¿Dónde está ese nube? Yo no sé. Ok, cool. Oh, no veo el chat. ¿Dónde está el chat? Ok, ahí está el chat. Dejamos por acá. Yep. Oh, voy a abrirlo más. Ok. Estamos bien, entonces. Ok, más o menos bien. Ok. Entonces, con el nuevo módulo, el centro de este módulo es distribución T, pruebas T como otra herramienta en la estadística. Y tal vez para comenzar sería conectar ese nuevo tema con lo que hemos visto antes. Y si se dieron cuenta de los números de los capítulos, ya estamos en 11 y 12, pero ustedes ya como que, pero la semana pasada y hace 2 semanas, ustedes estaban haciendo tareas de capítulo 13, capítulo 19. Qué locura, ¿no? Que estamos brincando en el libro de pam, patam, más atrás, en el centro, pa. Porque en un curso nuevo, un curso de estadística normal, lo que se haría es lo tradicional primero y si hay tiempo, lo más chévere. Pero pensamos que ustedes podrían hacer lo chévere primero y lo chévere es pruebas por permutación y intervalos de confianza por bootstrap. Entonces, yo estaba pensando, ¿será que con esto ya aguante ustedes necesitan las otras herramientas estadísticas? Y yo quiero hacer énfasis en sus carreras, sus trabajos. Yo recomiendo trabajo. Ay, gracias. Profe, se escucha raro. Ah, hmm, pues, ya mejoró. Ok, sí. Eso pasó hace 2 semanas, ¿cierto? Como baja y sube otra vez. Ok, gracias por decirme. Si está trabado, yo puedo tomar una pausa, algo así. Ok. Bien, entonces, ustedes ya saben cómo hacer una prueba, digamos, el nombre oficial sería prueba de 2 muestras independientes, es lo que hicieron con permutación, chévere, y ya saben cómo sacar intervalos de confianza. Y digo, usando el estadístico T es lo más normal, lo más tradicional. Yo creo que deberíamos entender también lo tradicional, aunque cuando ustedes en sus carreras tienen la decisión, ok, ahora tengo, ya gracias a este curso, ustedes conocen 2 o 3 opciones. ¿Cuál escoge uno? ¿Cuál? Vamos a hacer una prueba T, vamos a hacer la permutación, vamos a hacer intervalo de confianza usando T, el estadístico T, o Bootstrap. Mi recomendación antes de arrancar es, si se sienten bien con los comandos, con el R, y entienden las preguntas de qué quieren hacer, permutación y Bootstrap de primero. No pero en nuestro libro de texto, que me encanta, uno puede tener la idea que, no, permutación y bootstrap es solo si hay otros problemas. Si no puede hacer nada más, es mi último recurso. Pero quiero hacerlo al revés, que ustedes piensan permutación y bootstrap es la primera opción. ¿Ok? Sin embargo, nos toca mirar estos temas también, porque son útiles, poderosos, y cuando estamos terminando la parte de inferencia antes de volver a la informática, vamos a mirar algo muy chévere que es como regresión múltiple y modelos lineales generales, que es bastante avanzados, chéveres, pero ahí en R va a salir un T. Hay un pequeño breve T sobre cada variable en tu análisis. Entonces, también hay que saber algo de T. Si no es más, where's that pen? Oh no, come on, little pen.
Really? It was just... Why is this pen going funny? I had it working before I started talking. And I said, come on, little pen. Oh, please. Okay, give me 1 second to see if I can convince this little pen. No quiere, little pen. You were just working 1 second ago. No iba a funcionar hoy. I was so happy it was working. Okay, let's see, paciencia, little pen. Come on, you were just... I don't want to use the mouse. Okay, I'm gonna give it one more try. One more try. Come on, little pen. No, you no quiere. Let's see. Let me just check one thing, the connection here. Okay, let's just check this one connection. Yeah, maybe that's this and then this. Okay, I think it'll work now. Perdón. Yeah, okay, solucionado. Great. Volviendo a tema. Si no es más. Ok, so, ¿qué queremos hacer entonces? Vamos a devolvernos a capítulos 11 y 12 para profundizar un poquito de esas pruebas, lo que se llama pruebas paramétricas. Y después, la otra semana, seguro, vamos a mirar unas pruebas no paramétricas. Y hay oportunidad en el lab de este jueves que ustedes podrían, creo, comparar permutación y T, porque ya van a poder manejar las dos cosas. Lo que no vamos a hacer es capítulo 10. Capítulo 10 es muy chévere, útil, es sobre la distribución normal. Es difícil saber con certeza ahora para mí lo que ustedes han visto o no. Momento, María Isabel, te digo. Con la reforma, ¿qué matemáticas vieron antes cada persona en la clase? Yo esperaría que ustedes vieron algo de distribución normal y el normal estándar, que es el estadístico Z. A veces dicen distribución Z, pero realmente Z refiere a una distribución normal con... Okay, I'm just going to finish my train of thought here. Let's see, my train of thought is this. So, solo saber en algo así. 0. STEM, tensión STEM. La Z está en capítulo 10. Habla de una distribución normal que tiene una particularidad, que es un normal con promedio y desviación estándar, que es normal 0, 1. Hay miles de distribuciones normales. Pero en particular, cuando el promedio es 0 y la desviación estándar es 1, le da otro nombre, que es la RAN. Y es más. Entonces, si eso era nada conocido, por favor, deben echar un ojo a 10 también. Pero si se acuerdan algo de Mate 2 o otro curso parecido, seguimos, ¿no? Pero yo no voy a gastar otra clase en normal, confiando que ustedes sabrán algo de esto. Pero si no, me cuentan o a los asistentes. ¿Ok? Voy a borrar esto. Y para la pregunta de María Isabel, solo para el quiz de hoy, para los que no han presentado el quiz, y como dice en la instructivo y el anuncio, la pista es que en vez de hacerles a todos sufrir con doble capítulos, yo pensé que, bueno, por este quiz solo el 11, capítulo 11, ¿sí? 12 es obligatorio, necesario, importantísimo para la lectura de este módulo. Pero solo por ser suave y nice, bueno, el quiz dejamos para capítulo 11. ¿Ok? Bueno,
para no tener que hacer el doble este fin de semana. Ok, great. Perfecto, elegí yo. Seguimos. Ok. So, vamos a conectar lo que ya vieron antes con lo nuevo. So, si se acuerdan de eso sería algo que vimos en capítulo 4. So, capítulo 4. Donde hablamos de distribuciones de muestreo, donde descubrimos que la distribución de posibles promedios nos generó una distribución de muestreo, los posibles promedios, y esa distribución de muestreo de los posibles promedios también tiene su desviación estándar. Y esa desviación estándar de la distribución de muestreo es algo que podríamos estimar gracias al famoso error estándar de promedio. Y lo chévere es que eso logramos con una sola muestra. De esa muestra de tamaño n, esa muestra de, que puede ser 10 o 100 individuos, tiene su desviación estándar estimado. Y ese sobre n raíz cuadrado, error estándar y súper útil. Esa cantidad y capítulo 4 es cuando hablamos de esto. Pero ahora vamos a conectar esto con el normal. Ok. So, imaginamos un ejemplo donde tenemos tantos datos que probablemente es una distribución normal. Tantos datos, vamos a pensar que hay tantos que vamos a pensar que tenemos la población, no solo una muestra grande, la población completa de recién nacidos. So, esos recién nacidos, esa distribución está basada en como 1 millón de nacimientos. Y el peso de esos bebés recién nacidos tiene su promedio 3.3 kilogramos y una desviación estándar. So, mira, fíjense en las cantidades. So, esos muchos bebés. So, imaginamos que esa es la población total y de ahí vamos a tomar una muestra. ¿Ok? Y bueno, antes de tomar la muestra, yo podría hacer preguntas como, ¿qué proporción, sigo en estos dos numeritos, qué proporción de esa distribución es, por ejemplo, mayor a 4 kilogramos? Yo podría preguntar, sigo en esa población, ¿cuál es la probabilidad de escoger un bebé mayor a 4 kilogramos? Y capítulo 10 nos diría cómo hacer esto. Aquí está una formulita. Pero ahora no vamos a hacer esto, este es capítulo 4, vamos a hacer otra cosa. Usando esa misma fórmula para el famoso Z, vamos a tomar una muestra de 80 bebés y si pensando que esta es la distribución de toda la población, sacamos 80, por decir algo, que será otro número, y vamos a imaginar, ok, ¿cuál es la probabilidad de escoger que sale un promedio de la muestra? ¿Tan grande o tan pequeño? Es la misma pregunta, pero sobre promedios de una muestra. So, vamos a usar esa misma fórmula de Z con un pequeño, con un pequeño cambio. Ahí está. So, esa es la distribución Z que espero la mayoría, quizás de ustedes, ya vieron en Mate 2. Y solo vamos a decir que ahora, en vez de preguntar sobre la probabilidad de un individuo es mayor o menor de algún valor, vamos a preguntar sobre promedios. Eso solo requiere un cambio. En vez de un individuo Y, vamos a preguntar sobre un promedio en Y. Y en vez de la desviación estándar de la población, ahora vamos a manejar la desviación estándar de los promedios. So eso nos conecta también con el capítulo 4. Cuando hablamos de la desviación estándar de la distribución de muestreo. Con esta fórmula hacemos un pequeño arreglo y clic. Y llegamos a algo muy útil. Esa es la distribución Z primero. Con el cambio que vamos a hablar de promedios de una muestra, no solo de un individuo. Y recuerden que esto es la desviación estándar de los promedios. Eso se estima. Voy a poner mi spotlight. Eso se estima
a través del error estándar. Ah, super. Ok. So, Z era un normal en particular y eso nos lleva a una distribución T. Pero si todas estas tres fórmulas o em, términos son iguales, ¿cómo que Z es igual a T? ¿Estoy diciendo esto? Bueno, casi. Solo el hecho que estos son estimados. Ahora, el error estándar es un estimado de los datos, ¿cierto? No es un valor real de la población, un valor real de una distribución de muestreo que no tenemos. Dado que es un estimado, eso entra algún incertidumbre. No tenemos el parámetro, es un simple estimado. So ahora, eso va a generar más incertidumbre en los posibles promedios que podríamos obtener muestreando 80 una vez, muestreando 80 otra vez. Dado que no tenemos la desviación estándar real, tenemos el estimado a través del error estándar, T es muy parecido al normal, Z, excepto con un poquito más incertidumbre que entra por los estimados por el error de muestreo. ¿Se acuerdan del término de error de muestreo? Que no es un ups, hice algo mal, sino error de muestreo es básicamente incertidumbre. So, vamos ahorita a mirar la distribución T y ver que es casi normal, pero tiene las colitas gorditas, por decirlo así. Que sería, porque T es aproximadamente normal, un poquito más ancho por la distribución de muestreo, perdón, por el error de muestreo. Ese T que vamos a manejar, que ustedes ya leyeron, o bueno, la mitad de ustedes, una mitad, es, fíjense que no va a tener unidades, porque el error estándar, ¿cuáles serían las unidades? El error estándar es basado en un promedio sobre una desviación estándar, S sobre n raíz cuadrada, obviamente. So, si las unidades fueran, qué sé yo, metros cuadrados, pues se cancelan. Si fuera kilogramos, pues se cancelan. So, T no tiene unidades. Entonces, básicamente, algún promedio estandarizado por el error estándar. Y su forma exacta depende cuánto n tenemos. Con n muy, muy grande, va a ser bastante normal, porque ya no hay tanto incertidumbre. Con n pequeños, entra más incertidumbre, como voy a mostrar en este momento. Clic, clic, and go. Ok. Esa es la gráfica del libro que dice, en rojo es la Z, normal estándar. ¿Y por qué estándar? Porque estándar, normal estándar es 0, es el promedio, y desviación estándar 1. Ok, sería 1, 2, 3, 4. Son muy parecidos, pero fíjense, yo dije que T tiene colitas gorditas. So, las colas son pues, los dos extremos, digamos, y tiene más densidad de probabilidad por ahí en la colita bajo y grande, o los dos extremos. Y por eso, por tener más densidad en los extremos, pues hay que quitar algo de algún lado, entonces del centro, para que en todas las curvas, que son densidades de probabilidad, como está indicado en el eje Y, tiene que sumar el área abajo, suma 1. Right? Ok. Y fíjense, con 0 en el centro, entonces la mitad de la distribución es negativo, la mitad positivo. Ok. So, para conectarlo un poquito más, con el normal, tal vez se acuerdan de ese famoso número si estudiaron la distribución normal antes. A veces sale la pregunta, ¿qué dos, voy a echar atrás, sí, la vista de lejos. ¿Qué dos números o valores de Z podría indicar acá y acá para que 95, por ejemplo, 95%? Let's see, eso es un ejercicio que hicimos antes, right? Si pongo alguna línea bajo y arriba,
para demarcar, contener 95% de la densidad, ¿qué valor tendrá esto y qué valor tendrá esto? También hicimos ese mismo ejercicio con nuestras propias distribuciones, como por Bootstrap, ¿cierto? So, tal vez se acuerden de estos famosos valores, 1.9 en el contexto de la distribución normal. So, ahora voy a pasar. So, ahora voy a hacer un zoom en la parte izquierda de la colita baja de la distribución. ¿Ok? So, la línea que va a demarcar en el centro, 95%, es menos 1.96 y positivo 1.96. Right? So, esto sería, en otros términos, para repasar un poquito, ¿te acuerdas del término en inglés sería quantile o quantile? ¿Sí? Y con n, fíjense en el n, no quartile, sino quantile. So, ¿cuál quantile de 0.025? ¿Qué valor en z tendrá este quantile? Ese es el valor. Ahora, con la distribución azul, es la distribución T. Si quiero hacer el mismo ejercicio, contener en el centro 95% de la densidad, mis cuantiles serían bastante más lejos de cero, más extremos. ¿Por qué? Hay más incertidumbre. Si quiero capturar 95%, tengo que ampliarlo más. Por eso, la respuesta a esa misma pregunta en T ya es un número más extremo. Y sería lo mismo por acá, pero no lo voy a poner esto a otro lado. Y para rematar, ese tiene otro nombre, ese quantile tiene un nombre especial. Que realmente no manejamos ese término realmente en la prueba permutación, pero podríamos haber hecho, pero no es tan necesario. Ahora es más necesario, creo, el valor crítico. Esto, ya, eso va a ser importante para hoy. Valor crítico, algunos ya saben por qué. Ok, so vamos a mirar qué es un valor crítico. Ese es un ejemplo de un valor crítico. Valor crítico en T con ese cuantil para separar ese área a un extremo. El valor crítico en T tendrá este valor. So vamos a poner esto un poquito más claro. ¿Qué se hace con estos valores críticos? Ok. Pow. Oh, nope. Again, let me do that. Yes. You are going to let me do that. No. Whoa. Tengo todavía ese problema con mi. Wow, I'm not doing that. Con mi tecla, está loca. Ok, eso se pone difícil. Come on, little tecla. Ok, ya terminó la charla, ¿ya? ¿Todos vieron? ¿Todo bien? No, mentira. Ok, little tecla. Ok, con calma. Ok. Bueno, ahora voy a hacer mi propio, ¿no? Del libro. Oh, otra cosa para que van a aprender en el lab usando R es esos comandos que han visto, como un D como densidad de distribución T o de un normal. Ustedes ya vieron también Q, y hay un P también y un R. So hay D, P, Q, R, una primera letra, y después hay un nombre que refiere a una distribución, como distribución T o distribución normal, etc. Eso vamos a repasar un poquito en el lab, si hay tiempo. Eso es como gráfica parecida. Ahora hicimos en R. Fíjense que con un solo grado de libertad, la T más rara es esto, azul continuo, con un grado de libertad, es decir, con una muestra de 2, no más. Y fíjense que las colitas son muy gorditas, pero con una muestra de 31 o 30 grados de libertad, la curva punteada es casi normal. Estos dos casi son lo mismo. Con más y más muestras, la distribución T va a llegar a ser el normal estándar.
La pregunta es, bueno, si necesita un valor crítico, ¿qué es un valor crítico? Si necesita saber un valor por acá para demarcar una cierta densidad, como, quiero saber qué valor en Z o T puede separar 5%, o qué valor me separaría 2.5%, o qué valor me podría separar 1.005 de la densidad. Esos valores, esas líneas verticales son el valor crítico. El crítico es un valor que separa un extremo de la distribución. Y son críticos porque lo vamos a usar ahorita para hacer una prueba de hipótesis nula. Por ejemplo, ¿qué tan extremo tiene que llegar T para poder rechazar con un alfa 0.5, un alfa 0, pero 0.025 o un alfa 0.01, etcétera? Por eso se llaman valores críticos, como, es crítico, tengo que lograr esto. Quiero rechazar. Ok. Boom. Ok. Tal vez en otro curso, ustedes hicieron algún laboratorio, quizás en genética o evolución, ecología, y ustedes tienen los datos, tal vez en un lab o fuera en el campo, y el asistente graduado te dice, ok, ya estos son los datos, ustedes tienen que aplicar la prueba o hacer la prueba de hipótesis nula. Y le comparten esas tablas. Y esa tabla también se llama tabla de valores críticos. Otra vez, un valor crítico es qué número tiene que lograr tu estadístico, como un T, para poder rechazar asumiendo un alfa o para demarcar una cierta densidad extrema a un lado en tu distribución. En nuestro libro, querido libro texto, para acordarnos, hay una grafiquita así encima de la tabla misma, para acordarnos qué estamos mirando. Y la gráfica parece algo así, para acordarnos qué estamos haciendo. Ok, ¿qué estamos haciendo? En T, ahorita vamos a hacer algo así. Preguntar para esa famosa distribución T, si quiero manejar un alfa 0.05, y si fuera una prueba de dos colas, o para intervalos de confianza, siempre pongamos un 2. Las posibilidades acá son 1 o 2. No 3, no 0. 1 o 2. Una cola o dos colas. Y algún, en azul, perdón, voy a cambiar de color. Tip. Y en verde, es otro verde. Estos se llaman los grados de libertad. Y grados de libertad mencionamos una vez en el contexto de estimar la varianza. Y si se acuerdan del denominador, fue n-1 y no n. Y hablamos de grados de libertad, pero lo repasamos hoy también porque nos sobra. Entonces, esas tablas, volviendo al tema de esas tablas, que reparten en los laboratorios y están como anexos en todos los libros estadísticos que hayan. Pero, ¿son necesarios? ¿Tiene que saber cómo leerlos? Sí y no. Asumiendo que ustedes tienen algún compu a la mano, ese compu tiene R y ustedes ya cada semana manejan R más y más expertos, la tabla, no, ya no necesitan la tabla. Bota la tabla. Chao. Chao. Pero a veces están en un curso y te piden léeme la tabla, solo por cuestión histórica, tradición. Si no tiene la compu, no hay luz, I don't know. Tienes el libro, pero no tienes luz, es posible. Podría necesitar la tabla. No vamos a exigir mucho de esos usar tablas porque preferimos que ustedes manejan R. Pero bueno, ok, miramos un ejemplo en algo de la tabla. Porque en otro contexto quizás se espera que ustedes saben leer esas tablas. Yo creo que por su importancia
no es tanto como en años pasados. Ok, so, ¿qué hacemos con esa tabla? Pow, whoop, flip. No, don't do that. Flip. My computer's acting funny today. Flip. Okay. Well, there, okay. All right. Para esto, para leer un poquito de esa tabla, algunos es repaso, tienes que, para buscar un valor crítico en cualquier estadístico de prueba, que son los estadísticos, fíjense, no es una estadística, es los estadísticos de prueba, y como había una confusión entre varias personas, prueba estadística y estadístico de prueba. So, prueba estadística es, voy a hacer una T, voy a hacer una permutación, voy a hacer chi cuadrado, tengo que hacer una nova. Esas son pruebas que se puede aplicar a un set de datos. Pero son pruebas estadísticas. Un estadístico de prueba es un numerito, y es un numerito muy importante. Ese numerito es un resumen de tus datos, y tenemos para poder contestar la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de los datos dado la hipótesis nula? Pero fíjense que no estamos haciendo como en permutación. Nunca preguntamos, ¿cuál es la probabilidad que me salió un 10, un 11, un 13, un 9.6? No. Resumimos los datos, por ejemplo, en un promedio, o acá vamos a manejar T. El estadístico de prueba es un resumen de los datos que podemos comparar contra alguna distribución nula. Y la distribución nula lo podemos generar nosotros, esto se llama la permutación, o lo comparamos contra una distribución matemática como la distribución T. Y cuando la gente no tenía sus propios compus para hacer una permutación, tenían que comprar esos libros de estadística que traen esas tablas para mirar, ok, dame un valor de un valor crítico de mi estadístico de prueba. Y lo leen así. Grados de libertad. Por hoy y esta semana probablemente vamos a necesitar grados de libertad es n-1 y la otra es para el capítulo 11 y la mitad de 12. So, por ahora vamos a solo decir grados de libertad es n-1 por la misma razón que hablamos en la fórmula de estimar la varianza. ¿Ok? Si necesito, por ejemplo, grados de libertad, tengo 5 datos. So, n-1 es 4. So, con n5, grados de libertad es 4, o son 4. Y imaginamos por el momento que necesito una prueba de 2 colas de alfa 0,5. Yo soy muy tradicional hoy, ok. O calcular un intervalo de confianza que vamos a mirar la fórmula. Y, ok, so ya estoy en esa columna porque necesito alfa de una cola de 0.025 o 2 colas de 0.05. Y con 4 grados de libertad, ahí está. Whoops. Pero, por ejemplo, fíjense en cómo se escribe esta notación. No es una fórmula, es una notación. Necesito valor crítico en T, no chico a la otra cosa. Yo escojo mi alfa, cuántas colas, 1 o 2, y cuántos grados de libertad, o degrees of freedom. So, no, uno no va a multiplicar esto por esto, por eso. No, cero multiplicación. Es solo 3 números que necesitamos. Right? So, necesitamos un alfa, un grado de libertad, y no solo alfa, pero una cola o 2 colas. Y nos lleva a acá, 2.78. Ok, so eso nos dice, creo que es en la diapositiva siguiente para no tener que dibujarlo yo solo. Ok. Y fíjense de 2 características de esa tabla. Con pocos grados de libertad, necesitamos números grandes. Los valores críticos son grandes. Y con más grados de libertad, spotlight, please, thank you. Con más grande, n, o grados de libertad, los números son más pequeños. Los valores críticos son más pequeños.
Y fíjense que el valor crítico es exactamente lo mismo con uno o dos colas, siempre y cuando con una cola alfa es la mitad que con dos colas. Y eso vamos a mirar el por qué. Si no saben por qué, lo voy a explicar. Y voy a explicar la otra cosa. Una pregunta para los que se acuerdan de Mate 2 quizás. Fíjense en esos números que van muy rápido de algo grande, 13, 4, 3, 2, 3 cuartos, 2 y media. Las diferencias, bueno, está bajando obviamente, pero las diferencias son más pequeños cada vez. Con grados de libertad infinitos, ¿cuál sería el valor acá? Que ya vieron hoy. ¿Alguien en el chat me puedes decir o alguien quiere adivinar? ¿Dónde termina esta serie? Hmm, hmm, hmm. Pero tiene lógica porque si vamos bajando, pues, ¿qué termina? Cero. No, hasta ahora nadie lo ha dicho. Buenas adivinanzas, pero no todavía. Pero fíjense qué son esos números. Aquí está, ups, bueno, mi T ahora, mi distribución T es muy gordo, perdón. No debe ser tan gordo. No, not yet. ¿Siguen? ¿Alguien más? Alrededor de Miguel está muy cerca, alrededor de 2. So, fíjense, ¿qué estamos diciendo con ese cosa de valor crítico? Uy, so close. Estamos diciendo valor crítico. Hay un número, en este caso es T, vamos a poner T en mi grafiquita. Estamos diciendo que hay un número acá, que va a separar, que va a separar, de hecho, ya con lo que tengo acá es 2 grados de libertad, eso sería alfa sobre 2, y hay otro número acá negativo, hay un área alfa sobre 2, y acá hay un área 1 menos alfa, right? Suma 1, yes, porque tenemos positivo a la mitad, so es alfa positivo, alfa negativo, si sumamos, el área es 1. Right, pero no depende de la columna. Sí, Harry, uy, bam, Harry, María Camila y los demás, Miguel, Ana María, excelente. Sí, depende de la columna, tal cual, Harry. So, yo estoy preguntando a esa columna, es un buen punto. No estoy preguntando de todas las columnas. Vamos a mirar qué pasa. Well, no vamos a mirar todas las columnas. So, acá va a terminar, el número más pequeño es 1.96. Porque, I'm not that good a drawer. Could I draw that? I don't know. Si pongo una distribución T con menos grados de libertad, va a ser algo tontico así. So, con más grados de libertad infinitos, ya es una distribución normal. Y con la distribución normal, el valor crítico es el famoso 1.96. So, vamos a mirar esa serie de números en otra forma. Voy a hacer una gráfica que no está en el libro. Solo para profundizar, que ya vieron el libro encima, entonces ya podemos hacer algo más avanzado. So, la respuesta correcta es lo que puso María Camila Beltrán. Right. So, let's look at that. Siguiente. Boom, boom. Hello, little mouse. Oh, little mouse. Preview and change. Ok. Se puede hacer en R. Ustedes pueden generar esta gráfica. Es bastante simple. Bueno, voy a explicar esto ya en el lab. Pueden profundizar. Esa es mi gráfica. Ahora, primero los ejes. Cada vez que ustedes hagan una presentación, una póster, una tesis, comenzamos con los ejes. ¿Ok? Estos son grados de libertad en el eje X de 0, que no existe realmente. So, 0 grados de libertad hasta en esa gráfica 30.
Y acá es el valor crítico 0.975 de la T de student. So ahora voy a poner, es como el mismo alfa, pero grados de libertad diferentes. So vamos a fijarlo porque yo preguntaría por un número tan extraño, 0.975. ¿Recuerdan lo que hablamos una vez antes? Uy, si tengo una distribución T, ¿qué hace ese comando Q de quantile en una distribución T, ese quantile? Es una idiosincrasia, digamos, de R que va a calcular del muy pequeño, infinito pequeño, bueno, puede ser pequeño. Hay distribuciones que no tienen negativos. Hasta acá, de muy pequeño hasta acá, para dejar 1 menos 0.975 a este lado. Oh, eso sería 2.5%. Y si en el otro lado también tengo 2.5, uy, mi pen. Hello, little pen. Ok, mejor, perdón, no está súper claro. Para dejar 95 en el centro. Oh, para esto sirve. Ajá. Hey, ese número ya vimos, ¿sí o no? Para T de 4 grados de libertad, un valor crítico este es aproximadamente 2.8. Ok, no, en la tabla salió 7.78, ¿cierto? So, es lo mismo. Ok, so 2.78 es el valor crítico para este cuantil, asumiendo 4 grados de libertad. So, fíjense, con 1 grado de libertad fue un número 12 por acá, y después se bajó a como 4 con 2, 3, 4, 5 grados de libertad. So, ¿se acuerdan en la tabla? Oh, come on. You didn't just do that. You did do that. Okay. Come on. Come on, little pen. Little pen, little pen. I'm having pen problems today. Okay. Recuerden la tabla, qué tan rápido bajaron los numeritos. ¿Sí? Echamos para atrás. Va a ser feo. No lo hagamos. Oh, lo hicimos. De 12, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Es lo mismo que tenemos acá. De 2, acá rápidamente, y poco a poco nos acercamos, poco a poco, más, cada vez menos diferencia. Muy lentamente vamos a acercarnos a 1.96, como dijo María Camila. Right. Ajá. So, esa es la gráfica que muestra los numeritos en una columna de la tabla anterior. Porque asumiendo, fijamos alfa y cambiamos grados de libertad, como es la relación. So, para conectar con lo inicio de la charla de hoy, con más grados de libertad, T de student, parece más anormal, la Z. La normal estándar, la Z. Voy a limpiar esto. Pow. Ok, be good to me. All right. So, esa es como la misma gráfica, y se acuerden que T es algún promedio. Bueno, vamos a mirar la aplicación de comparar un promedio contra algún promedio esperado, estandarizado, y esa diferencia estandarizada por error estándar. Y esa gráfica ya vimos. Grados de libertad para esa fórmula de T es siempre n-1. Pero ¿cómo que esa fórmula? So, ustedes deben asumir grados de libertad n-1 para construir un intervalo de confianza donde necesitamos estos valores críticos, o para hacer una prueba T de una sola muestra. Y el tema siguiente, capítulo 6, es pruebas T para 2 muestras, como ustedes ya hicieron con permutación. Ok. So, ¿cuál es la diferencia T con normal? La distribución T es más leptokurtic. Creo que esa palabra no está en el libro. So, platykurtic es una distribución como plano en el centro, así. So, leptokurtic es al revés, como más delgadito en el centro. Leptokurtic.
solo una nueva palabra para el día de hoy. Ok, so. Ya dije esto, ojo con los símbolos, no estamos multiplicando 3 valores. Es un alfa, hay que solo anotar qué alfa quieres, 1, 2 colas y grados de libertad. No estamos multiplicando nada. Es solo una forma de shorthand para escribir esto. Y fíjense, si yo digo 2 colas, como es el número 2 acá, estoy diciendo el alfa hay que dividirlo en 2 y poner la mitad, alfa sobre 2 a la izquierda, alfa sobre 2 a la derecha. ¿Ok? Y esos dos números son equivalentes. ¿Se acuerdan en la columna de la tabla de valores críticos? La misma columna que yo tenía enmarcado, decía arriba, alfa una cola, bueno, eso mismo, alfa con una sola cola, 0.024, es lo mismo que 2 colas, 0.05. ¿Por qué? Ya tal vez pueden ver por qué. Porque sería así. Porque con 2 colas hay que dividirlo en 2 y poner 2.5 acá y 2.5 acá. Pero con una cola yo no voy a dividir nada. Solo voy a mirar, buscar toda la densidad, esto que es lo mismo que 2.5% en un solo lado, no ambos lados. So, es el mismo valor crítico. So, ese término y ese término, ambos de estos son 2.78. Por eso estaban en la misma columna en la tabla de valores críticos. ¿Chévere o no tan chévere? ¿Seco? ¿Un poquito seco? Ok. So, para resumir esa parte sobre la distribución T, fíjense que no tiene unidades, no tiene metros, kilogramos, nada, porque estamos dividiendo promedio de error estándar que tiene desviación estándar adentro. So, no importa. Oh, fíjense también la tabla que vimos, la tabla de valores críticos, no tenía otra columna para valores negativos, solo los positivos. ¿Necesario? ¿Era necesario? ¿Olvidamos algo? Pues fíjense que la distribución T es totalmente igual como la normal, es simétrico. Simétrica, pero ok. So, ya que es simétrica, izquierda derecha, alrededor de 0, ya con una sola tabla aguanta. Solo ustedes, el usuario, él o ella, tienen que tener pendiente en su mente, en mi caso T salió 2 o en mi caso T salió menos 2. Y yo hago la cuenta en mi cabeza y yo uso la misma tabla. O, si como van a hacer en R, más adelante, t-test, si quieres una prueba de una sola cola donde sí importa si era más grande o más pequeño, pues hay una opción que vamos a mirar. Y ustedes pueden hacer ese cálculo de un valor T solo con un promedio y un error estándar o solo con un promedio y un SIN. Si lo tienen, sin los datos originales, porque ya están resumidos los datos originales en esos 2 o en esos 3 términos. Así de simple, no es gran cosa. No quiero hacerle más complicado de lo que es. So, ¿quieren saber algo más de la distribución T? Eso fue. ¿Alguna pregunta de valores críticos? ¿O cómo Profe, qué interpretar o pena. leer? No, adelante. Qué pena interrumpirlo. Daniela. No, Tengo no, una no se pregunta. preocupe. ¿La fórmula de T varía según si es prueba de una cola o de 2 colas? ¿O es la misma? Es la misma fórmula, pero si es prueba de una cola o 2 colas, eso nos dice hasta dónde tiene que llegar tu T calculado de los datos, tu T observado, para que tú dices es extremo o no, o es significativo o no. Listo, profe, gracias. Ya. So,
Ya, so la fórmula es la misma. So, ¿qué haces con ese t que calculas? Ahora era una cola, dos colas. ¿Cómo se relacionan los valores críticos con rechazar o aceptar mi hipótesis nula? Vamos a poner unos ejemplos de hoy y mañana, aplicaciones, ejemplos, pero podemos, ya que salió la pregunta. Ok, con esa gráfica, para hacerlo simple y rápido, ¿qué tal? Yo tengo mis datos, hay unos ejemplos en el libro. Yo tengo, bueno, vamos a mirar más detalles, pero si yo tengo de mis datos, yo meto, come on, where's the pen, little lápiz? Ok, con algún estudio, mis datos salieron con la colecta, tengo un promedio, tengo un error estándar, y digamos que yo solo tenía n igual a 5. Quería comparar mi promedio con algún valor esperado bajo la nula, puede ser 0, puede ser 10, lo que es. Y S sobre este me dio t igual a -3. Eso fue mi observado o mi calculado. Con mi estudio me salió t igual a -3. Ahora, ¿qué hago con esto? Well, para saber si t -3 es muy grande, pequeño, extremo, no tan extremo, ¿qué es? ¿Voy a rechazar o no? Como la pregunta de Brian. Claro, tenemos que decidir qué tan extremo es extremo. So necesitamos un alfa. Y como la pregunta de Daniela, ¿cuántas colitas? Voy a mirar ambos extremos o una sola. So dos colas o una cola, uno y el otro, o ambos. So colas, uno y dos. Ahora voy a ponerle ese ejemplo a Brian o quien sea. Ahora te voy a dar las condiciones. En esa pregunta, para todos, voy a decir alfa es 0.05, qué aburrido, ¿no? Y voy a decir que es una prueba de, perdón, voy a escribirlo acá, 2 colas. Uy. Ahora que alfa 0.5, 2 colas, n igual a 5, t me dio -3. Ustedes quizás pueden ver la gráfica y decirme, ¿rechazamos la nula o no? Con todos esos datos. ¿Alguien sabe? T es -3, 2 colas, alfa 0.5, n igual a 5. Y mira, no hay tabla, no hay R, solo la gráfica, pero es suficiente para que alguien quizás podría contestar, rechazar sí o rechazar no. What do you think? Iván dice, rechaza. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Algún otro valiente o solo Iván? Pensándolo. Apoyo, 2 votos por rechazar. Brian también, que hizo la pregunta inicial. Miguel también. Miguel dice que rechaza y Brian dice que no. Iván, ¿quieres poner tu micrófono y decir por qué dices? ¿Cuál es tu... ¿Adivinando o ya tienes tú tienes un mecanismo para llegar a esa conclusión? ¿Quieres compartir tu pensamiento, Iván? Hola, ¿ahí Bueno, se me escuchó? sí, Pues, o sea, yo me guié, fue por la gráfica, porque al ya. parecer el intervalo aparece en -2.78 y pues la T calculada nos dio -3, que está por fuera, o pues bueno, sí, está dentro de ese 2.5% que representa el alfa, un valor menor a alfa. Entonces, pues, por eso Ya. se rechaza. Iván, exactamente. Buena respuesta y por buena lógica o motivo.
So, salió, fíjense que esa gráfica es exactamente la descripción de mis condiciones. N igual a 5 es grados de libertad igual a 4. Esa es la gráfica, justo. También yo dije 2 colas, right? Y alfa 0,5. Entonces, esa gráfica convenientemente dejo acá alfa sobre 2, alfa sobre 2. Recuerden de capítulo 6, donde comenzamos todo el semestre. Dijimos, valor P es la probabilidad de los datos. Y ahora, ¿cuál es una prueba estadística? Es una forma de tener todos los datos comprimidos, dirigidos, sintetizados, y lo comparamos contra alguna distribución nula. Los datos, yo no sé qué eran los datos, pero ya reducimos todo a un número, un t igual a -3. Y, great. So la probabilidad de los datos o más extremos dado la nula. Y mi t salió -3. Y mi alfa 0,5 con 2 colas está repartido en los dos extremos. ¿Cómo voy a rechazar la nula? Si el valor es más extremo de lo esperado. ¿Qué es un valor extremo para poder rechazar? Es el valor que sale en solo esa región alfa, una región tamaño alfa. Alfa es en la gráfica, es la parte roja. Entonces, si mi estadístico de prueba sale en la parte roja en mi gráfica, eso sí es extremo. ¿Qué tan extremo? Suficientemente extremo según el alfa que yo escogí. Entonces, si el estadístico de prueba de mis datos sale en la parte roja, rechazado. Es demasiado extremo. O es suficiente o más extremo para que yo voy a concluir que la nula ya no me sirve. No es válido. La nula no es una buena explicación de mis datos. En este caso, -3 está por acá. Voy a decir que eso es -3. -3 efectivamente salió en los extremos definidos por 2 cosas, alfa y 2 colas. Great. Vamos a rechazar porque ahora yo puedo decir algo sobre el valor P. Yo puedo decir que valor P en ese ejemplo es menor a alfa. O en alfa en este caso es 0.05. Yo no sé cuál es el valor de valor P. Necesito R o otro insumo o algo más. Pero yo sí puedo decir que es menos que alfa. Entonces sí voy a rechazar. ¿Qué es valor P menos que alfa? Eso me muestra que mis datos son muy extremos. Pocos esperados bajo la nula. Eso sí es bueno. Esa lógica, fíjense que esa lógica es exactamente la misma lógica que tenemos que aplicar en la prueba de permutación. Eso no ha cambiado. También en permutación, ustedes escogieron 1 o 2 colas, un alfa. ¿Qué tan extremo tiene que ser el observado para rechazar la nula o no? La única diferencia ahora, T versus permutación, es permutación, ustedes generaron su propia distribución. Ustedes generaron esto. Entonces para ustedes salieron algunos histogramas, sí, ¿cierto? Y lo compararon. Eso es permutación. T no, hay una fórmula matemática que es una curva bonita matemática y lo usamos esto. Ya. Pero el resto es lo mismo. 1 o 2 colas, un estadístico de prueba, un alfa, rechazar, no rechazar, un valor P. Todo capítulo 6, fíjense que comenzamos con esto, capítulo 6. Y lo capítulo 6 era el núcleo de todo lo que hacemos ahora, que es permutación, es una prueba T, es un chi cuadrado, es un ANOVA, etc. ¿Por qué no tomamos un break?
pensando en eso, dirigiendo toda esa información, tomamos un break hasta, qué sé yo. Boop. Oh, where's my chat? Let's say, how about this? Break, whoop, break, break, please. Little, hasta 10, 0, 5 AM. Algo así. Okay, so stretch. Vamos a tomar un momento de la serenidad, ¿no? O hacer absolutamente la opuesta y mirar tus cuentas de social media. Sí, exact opposite of serenity. Okay. O si alguien tiene una pregunta mientras, adelante. No más tinto. Yo iré por un tinto. Good idea. Es una buena combinación, estadística y tinto. Pensaría yo. So, todo está conectado. Capítulo 6, permutación T. Let's see. Meanwhile, I will clean this up. Clean, clean, clean. There. Una pausa. ¿Y alguien más está colectando estos? Oh, it's backwards, isn't it? Vive la aventura. Los stickers. Dicón, nosotros también. Cambiamos, claro. ¿Sabes qué? Nos falta, pues yo debería decir, a mi hija le falta, pero entre nosotros, yo. Yo estoy más obsesionado. Creo que es, repetidas. ¿Tú crees? Oh, no, ¿dónde está mi? Alguien cambió mi bolsa de repetidas. Uh-oh. Esas son mis repetidas. Todos en orden, ordenados. Tomás, a mí me faltan solo 9. 9 y terminamos. Sí, es importante tenerlos ordenaditos, ¿cierto? Y yo compré ¿qué era? Un helado para mi hija y ya tienen una nueva serie. Entonces, no sé si van a dejar de fabricar más. Yeah, the album Jet. Oops. Me faltan solo 9. Ok. Hacemos un cambiatón, como dicen. Sí, salió un álbum nuevo. Qué desastre. Tenemos que terminar eso rápido. Yeah, ¿alguien me dice dónde cómo es el cambiatón en la U? Supongo que tiene que ser presencial o nos toca mandar por mensajero urbano. Ok, Nicole, ¿tú puedes organizar? Ok, yo ya veo que son las 10:06. Entonces,
yo mando por otro lado, por Brightspace o algo, los que me falta y no sé si ustedes quieren, Nicole, por ejemplo, o quien sea, lo cuadramos para cambiar. Chévere. Y cerramos esto. Y no sé si voy a meterme en el álbum nuevo o ya. O esperar al próximo mundial. Ok, cuadramos. Yes. Cool. Yo solo encontré esto, mi hija lo dejó por acá. All right. Ok, tema para después. Cambiamos. Solo 9 más. Ok. All right. Chévere, chévere, chévere. Tenemos que terminar esos álbumes porque ya hay uno nuevo, es cierto. Ok, so seguimos con la charita. Mi alma está atrapada en Bogotá. Oh, ¿y tú dónde estás tú, Juliana? Podemos preguntar, lejos de Bogotá. Y no me digas la playa, porque me pongo celoso. ¿No? Ok. Let's see. ¿Qué sigue? Ah, Montería. Muy cerca. Ya. Pero qué calor también, ¿cierto? Bueno, algún día voy a Montería. Tengo un ex estudiante por acá para visitar. All right. Seguimos. So ya dijimos que no, en la clase yo no voy a decir nada más, creo, sobre normal estándar y la Z y esto. Otro tema en el lab, esta semana y la otra, es evaluar normalidad. Y también la otra, es ese tema que se va a repetir, evaluar la normalidad. Pero no voy a hablar más de la Z. Ya hablamos de la distribución T, entonces solo lo que nos falta en ese orden de ideas acá es intervalos de confianza. Es para complementar lo que ya saben hacer con el Bootstrap, que ya hicimos en clase lo más que podíamos y en el lab lo hicieron también. So, no falta repasar, practicar, porque yo sé que estos métodos computacionales cuesta un poquito de práctica y cada vez que tienen datos nuevos, cómo era el maní con el N, etcétera, etcétera. Pero practicamos, hay varias semanas todavía. Pero tiene una alternativa, que es usar la T, para sacar un intervalo de confianza, pero ¿por qué Bootstrap es mejor? Porque Bootstrap te permite un intervalo de confianza para lo que sea. Por ejemplo, una mediana. Eso no hay en capítulo 11, no hay medianas, hay medias. So T, para tal vez vale la pena hacer énfasis en esto, se acuerdan de las fórmulas para la T, es únicamente sobre promedios. Si no tiene una media aritmética, ya no puedes usar T. So, haríamos Bootstrap, o en primer lugar haríamos Bootstrap, right? Ok, ¡pow! So, intervalo de confianza, usando la fórmula T, en vez de Bootstrap. ¿Cómo hacen la otra gente que no saben hacer Bootstrap? ¿Cómo hacen? Bueno, so lo que queremos es, tenemos un estimado como un promedio y queremos, otra vez, saber, recuerden la definición de un intervalo de confianza. ¿Confianza en qué? Como intervalo de confianza es el nivel de certeza, digamos. Hay incertidumbre y qué tan seguro soy de este estimado. Pero fíjense cómo lo digo, eso está mal dicho, tal vez. Porque no hay incertidumbre sobre el estimado. Por ejemplo, yo puedo muestrear a ustedes y preguntar cuál es la altura promedio y qué sé yo, es 1.6, por decir algo, en metros. No hay duda. Yo hice mi trabajo súper bien, ustedes contestaron súper honestos, es 1.6 y punto. No hay incertidumbre. El promedio estimado es el promedio estimado. Cuando hablamos de incertidumbre, estamos preguntando justo lo que está acá en esa fórmula. ¿Qué tan lejos es el valor que estimamos? ¿Qué tan lejos podría estar del valor real? Si la población es uniandinos y mi estimado de altura de uniandinos basado en ustedes es 1.6, ¿qué tan lejos puede estar yo? Recuerde, eso hablamos en capítulo 4. Todo está conectado acá, ¿cierto? Bueno,
usamos la T. Esa es la fórmula de T, que ya hicimos la derivación de esto hace 50 minutos. Ok. Pero ¿qué está diciendo esa fórmula? La fórmula está diciendo que ese valor T, voy a poner mi spotlight. Esa es la T y debe ser más grande que ese valor y más pequeño que el otro valor, porque eso es justo lo que hablamos, un valor crítico, que ya explicamos los elementos, ¿cierto? De alfa, 2 colas, grados de libertad. Y acá también, eso es el positivo y este es el negativo. So, con una probabilidad 95%, ese número, ese término en el centro, T, está entre ese mínimo y ese máximo. Hasta ahí no he dicho nada nuevo. Right? Ese es el T y esos son los valores críticos que ya hablamos. Ay, perdón, yo no me fijé en esto abajo. En el programa hay una referencia a Crowley 2015. Y Crowley 2015 es como más denso que Whitlock y Schluter, pero tiene R metido dentro. Esa es solo una opción para los que quieren. ¿No? Pueden ignorarlo si quieren. Pero está en el programa si quieren esa referencia. Bueno, creo que se puede comprar un ebook de Crowley en como $30 americanos, es decir, gringos. Ok. Si no he dicho nada nuevo, porque vamos a decir ahora algo nuevo. Ahora vamos a hacer algo de matemática del colegio. Nada fancy. Nada fancy. Solo vamos a decir que, ok, ¿qué tal multiplicamos los 3 elementos por error estándar del promedio? Bam, bam, bam. Ok, eso se cancela. Y estos, el mínimo y máximo, ya están multiplicados por error estándar. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora voy a sacar ese promedio estimado. Se voy a restar menos el promedio estimado de izquierda, centro y derecha. Ya todos tienen ese término, menos. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Eso no me gusta, que es menos promedio, porque quiero estudiar el negativo de promedio. No, no quiero esto. So, ok. Simplemente multiplicamos todos los 3 elementos por menos 1. Pero haciendo esto, tenemos que voltear el mayor que, menor que. Ok. So ahora casi terminamos con ese término. Ya estamos diciendo que ese promedio real de la población debe estar menor que ese término, que es el promedio más valor crítico por error estándar, y debe ser mayor que ese término, promedio menos el producto valor crítico y error estándar. O escribimos más bonito, así. So, porque pues siempre pongamos el pequeño a la izquierda y grande a la derecha, invertimos y terminamos. Es esto. Bello. So, comenzando con una fórmula de que es T y añadir ese concepto de valores críticos, ya llegamos a la fórmula para intervalo de confianza. So, esa fórmula está diciendo que yo no puedo saber el promedio real de la población. ¿Qué tal la población es velocidad de mariposas en Boyacá? ¿Cómo voy a mostrar a todos ellos? No voy a hacerlo, pero sí puedo tomar una muestra, ojalá aleatoria, y ese es mi estimado. So, de ese J barrita, voy a restar esa cantidad, y de ese J barrita voy a sumar esa cantidad. Esa cantidad es el producto, error estándar de esa misma muestra, o error estándar de promedio de esa misma muestra, por el valor crítico. Y en este caso, fíjense en un detallito pequeño. Ese valor crítico siempre tiene que tener 2. Siempre, nunca 1. Hasta que yo hago una prueba de una sola cola después, tiene que ser 2 colas, no una cola. ¿Por qué? Porque es un intervalo de confianza. Por definición, necesito un valor mínimo y máximo. Right? So, necesitamos el valor crítico en T.
asumiendo 2 colas. So, el ejemplo rapidito, porque eso sí está ese es el ejemplo del libro. So, no, es chévere por la biología que tienen esos mosquitos tan chéveres que se llaman en inglés the stock-eyed flies. Y esa es una mosca y esos son los ojitos como tan extremo y se supone que es un resultado de algún tipo de selección natural o incluso selección sexual, competencia entre machos o escogencia de las hembras. Entonces, en el ejemplo, midieron en milímetros qué tan lejos están los dos ojos y tenían esos, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 valores y promedio de 8.78. Recuerdan la fórmula del error estándar de promedio que yo metí aquí abajo. Y fíjense en este ejemplo que podemos calcular un intervalo de confianza de lo que tú quieres. Me gustó que dice puntualmente en el libro, en capítulo 11, que no hay nada mágica o superior, no es superior, no es mejor, no es magia, ese valor 95. Es solo tradición, nada más. ¿Quieres poner un 99? ¿Quieres poner un 90? 90, a mí me gusta 90 por ningún motivo, solo que me gusta. Bueno, yo puedo hacerlo. Y nadie me puede criticar. Andrew, tiene que poner 95. Andrew, tiene que poner 98, 99. No, es lo que yo quiero siempre y cuando yo soy explícito en mi paper o mi charla lo que estoy haciendo. Y así tú sabes cómo interpretarlo. Ok, so, con esa formulita, bueno, es desviación estándar sobre raíz cuadrada, square root, del n o length, como ya ustedes saben manejar esto. So me da error estándar de promedio, punto 13. So ya tengo los elementos, ¿cierto? Necesito un promedio. Ya tengo 8.78. Y de este promedio voy a restar y voy a sumar el producto valor crítico. So necesito esto. Y un error estándar. Ya tengo error estándar. Solo me falta ese error. Ups. Solo me falta el valor crítico. Y recuerdan ese manía que tiene R. Y para repasar ese maní que tiene, esa idiosincrasia, para cualquier distribución en R, si yo pido un cuantil, con N, cuantil, si yo pido ese cuantil, bueno, ¿por qué estoy dibujando otra gráfica? No sé, porque ahí está, una bella gráfica. Pero bueno, ese comando cuantil en R es de la izquierda a la derecha hasta un cierto punto. ¿Hasta cuál punto? Ese punto. Entonces, eso significa que a este lado, ups, es too fat. Necesito algo más skinny. Is that more skinny? Nope, it's still fat. I need more skinny. There's more skinny. Ok. Punto 995 a este lado, entonces al otro lado va a estar solo esa cantidad de esa línea. Yo no dije esto. El valor crítico muchas veces se puede anotar con un asterisco si quieres. So, esa es la distribución T y hay uno particular, valor crítico. ¿Cuál crítico? Este. So, necesito ese valor que deja esa cantidad a un lado. Fíjense que es lo mismo. 0.5%, es decir, 0.005, right? Yeah. Ok. ¿Por qué escogí esto? Porque eso me deja 99% en el centro, entre acá y acá. ¿Por qué? Con un intervalo de confianza de 99, se puede imaginar que mi alfa es 0.01. So, normalmente uno calcule un intervalo de confianza 1 menos alfa. Y si es siempre 2 colas, implica que tengo alfa sobre 2 acá, alfa sobre 2 acá, para dejar eso en el centro. ¡Ping! Entonces, si lo pido a R, tengo que hacer ese cálculo chistoso para que me bota el valor crítico en T, alfa 0,1, 2 colas, grados de libertad son 8, porque es N menos 1, es grados de libertad, y había 9 mosquitas. So, con
estos 4 numeritos me bota 3.36 por ahí. Ya puedo terminar el ejemplo. Clear, clear, clear. Clear all that junk. O practicamos un poquito la tabla porque seamos tradicionales. Si te piden, y recuerden que tienen R en la mano, no necesitan la tabla. Right? Pero bueno, ok. Explicamos un poquito de la tabla. Es muy simple. Grados y libertad 8, estamos en esa fila. Lo único tricky con esas tablas es, ok, ahora, ¿cuál de esas columnas necesito? Bueno, siempre hay 2 colas. So podemos borrar la parte de arriba. Solo nos fijamos en esa parte. Ok, eso no. ¿Cuál? Alfa 01, ok, 05, 02, 01. Oh, ahí está. No tan difícil, ¿cierto? So, esa columna, esa fila, boom, 3.36. En R lo sacamos un poquito más precisión, cifras significativas. Vamos a mencionar otra vez cifras significativas ya, porque así a mí me importa cifras significativas. ¿Ok? So, ahí está. Promedio, como está en el libro, promedio, más y menos el producto, valor crítico en T, con esas condiciones, error estándar, que ya está acá, boom, y para bottom. So, del estimado, vamos a subir y bajar, y nos bota 2 números nuevos. Uno, número menor al observado, en este caso, si el observado fue 8.7, so el mínimo, en este caso, con este alfa, 8.3 hasta 9.2. So, esto es mi intervalo de confianza, 99%, alrededor de la media que tuvimos con N datos. Y eso fue nuestro estimado. Y recuerden que no estoy diciendo que hay una duda en el promedio. Mis datos son mis datos y yo trabajo bien y ustedes también, entonces perfecto. La única duda es qué tan lejos es el estimado de mis datos y el valor real. Eso puede ser muy cerca, muy lejos. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? Ahí está. ¿Cómo se puede saber esto con una sola muestra si yo no puedo ni saber el valor real? Esto es lo que hablamos en capítulo 4. Ok. Ok. Y no olviden las unidades, porfis. Y porfis, no vamos a escribir esto. Eso es muy común y me da piedra, pesar. Hay gente que le gusta escribir así. Mi intervalo de confianza es esto. No es tan chévere porque eso puede ser confuso. Parece que estoy restando 9 de 8 y como alguien va a pensar, oh, tu intervalo de confianza es menos 1.11 o algo así, o como es. No, so es mejor, lo puedes escribir acá, así, como en el libro, a ellos les gusta poner mu mayor. O puedes escribirlo como 8 milímetros a, en español, 9 milímetros, algo así. También. Solo cuidado con no hagan esto, porque podría confundir a la gente. Parece que es restando, pero no lo es. Es un rango. Ok. Yo tal vez en inglés lo pondría así. 2, 8, 2, 9. Right? O lo puedes poner como en el libro. Super. Ok. No. Más adelante pongo 1000 cosas de cifras significativas. Es otro ejemplo que viene ahorita. Ok. Pero ¿por qué entonces, si eso fue tan simple, tan rápido, por qué esa cuestión de Bootstrap? Porque yo creo que Bootstrap es más chévere. ¿Por qué? Porque Bootstrap es más flexible. Puedes botar un intervalo de confianza a lo que quieres, una media, lo que quieres inventar, lo hacemos. O ustedes lo hacen, yo no hago, usted, es tu proyecto.
entonces, ¿por qué usar T para un intervalo de confianza no es tan flexible? Porque por un lado, T solo se aplica a preguntas de promedios, medias aritméticas, y tiene algo de supuestos. Debe ser que lo que estamos estimando, los datos detrás de la población, por ejemplo, en la gráfica, número de pelitos en el cuerpo de una drosófila. Ese variable en la población debe tener, estamos asumiendo que tenga una distribución normal para que nuestro cálculo funcione. T fue inventado asumiendo algo de normalidad. Y si no aplica nada, no deberíamos usarlo y seguro Bootstrap. O para no sufrir, ustedes podrían hacer, en primer lugar, el Bootstrap. Pero si tienen afán o dudas, bueno, aquí está otro método. Otro método es usar T. Great. Let's see, where's my last comment? Oh, yeah. Eso ya dijimos todo esto, de hecho. Eso fue el intervalo de confianza usando T. Ya hicimos la distribución T. Ya hicimos el intervalo de confianza T. Solo nos falta una prueba T. Pero mientras sobre... recuerdan que sea por Bootstrap o que sea por estadístico T, un intervalo de confianza es el cuantificar la incertidumbre de qué tan lejos es el estimado que viene de los datos y el valor real de la población. Están muy lejos y muy cerca. Y entonces, cuando yo digo hay 99% intervalo, lo que estoy diciendo es que ese número menor que obtuvimos y ese número mayor que obtuvimos, esos dos numeritos, existen una probabilidad 0.99, en este caso, que esos dos numeritos capturaron el mu, el valor real. El incertidumbre es no en el estimado, es en esos dos numeritos. Ok, si no hay pregunta, yo voy a hacer una pregunta. Creo que hicimos esa pregunta en otro contexto, pero lo vamos a repetir. La pregunta es lo siguiente para todos ustedes. En este ejemplo anterior, hicimos con los ojitos de la mosca, calculamos un intervalo de confianza 99% y salió así. Digamos así, 8 a 9. No sé si para ustedes es al revés en la cámara, pero digamos 8 a 9. Pero esto fue 99, muy algo, ¿no? Es un número grande. Si yo repito el ejercicio para un intervalo de confianza solo de 90, esos dos numeritos nuevos van a estar más lejos o van a estar más cerca que 8 y 9. ¿Más lejos o más cerca? ¿Quién votó por más cerca? Cerca, más cerca. 2 votos por cerca, 3 votos por cerca, 4 votos, 5 votos, 6 votos, 7 votos. ¿Más? ¿Cómo iba la pregunta? Son 7 votos por cerca, 1 voto por lejos. Intervalo de confianza 99 es así. Si yo calculo ahora un intervalo de 90, ¿sería algo más cerca así o va a ser algo más amplio así? 8 votos por cerca. 9, 10, wow, ok. Wow, Rafael, ok, 11 votos por cerca. Ok. Y para ayudar, si alguien tiene dudas todavía, para pensar, con esa lógica, pensamos que sería un intervalo de confianza 100%. ¿Así? O así.
Muy grande, PAO, exacto. So, un intervalo de confianza 100%, yo estoy 100% seguro que el parámetro real, el promedio real de la población es 100% es como, I don't know, es infinito por allá y infinito por allá. Y lo más, como yo bajo ese intervalo, como 99, 95, 9, 50, estoy 1% seguro que está en ese rango. Pero nadie va a reportar el intervalo de confianza de 1%, porque no es muy informativo. Un número informativo es como 90, 95, 99. Yo creo que no he visto intervalos de confianza menor a 90. Bueno, nunca digo nunca, ¿cierto? So, yes. So, ustedes, estos 12 personas contestaron bien. So, es 100%, 99, 95, 90 del intervalo de confianza. Estoy menos seguro está en ese rango pequeño. Estoy más seguro que está en ese rango. Son 90, 99. Muy bien. Yo creo que ustedes contestaron bien esa pregunta, quizás, creo, por haber hecho el bootstrap anteriormente. Tal vez eso ayudó. Porque en otros semestres, cuando yo haga esa pregunta, es como miti, como cuántas personas piensan en una otra dirección. Pues, no hicimos un poll en Zoom oficial, solo no es una muestra aleatoria de ustedes tampoco, pero creo que contestaron bien. Ok, so eso fue. Mirando el reloj, tenemos unos 15 minutos para mirar ahora el maní de prueba T. Recuerdan que ustedes, cuando puedan, cuando quieren, cuando se sienten seguras, acá harían bootstrap y no es necesario un T. Y aquí harían prueba de permutación. Y en este caso no necesitan T. Pero a veces necesitan T o lo van a encontrar o en las últimas 2 semanas va a aparecer ese T otra vez. So, no sobra repasarlo, pero solo recuerdan que son opciones más chéveres y flexibles. Ok, so, ¿cómo es el money? So, ahora el resto del semestre básicamente es aprender de varias pruebas adicionales. Pero este curso, fíjense, que se llama inferencia informática, no se llama bioestadística. ¿Cuál es la diferencia? Eso fue el primer día, nos preguntaron esto, y yo dije que inferir es como inferir cómo funciona el mundo, inferir procesos detrás. Yo quiero saber cómo es explicar diversidad microbiana o comportamiento de aves o lo que es. Quiero inferir los procesos con mis datos. So, bioestadística es esto, pero también un curso tradicional de bioestadística es prueba, chi cuadrado, t, contingencia, bla, bla, bla. Y es importante, sí, pero en este curso pensamos en enfatizar más los conceptos y no solo una taxonomía de todas las pruebas posibles. Pero algo de taxonomía sirve y cómo organizar las pruebas o si hay dudas como cuál prueba tiene que aplicar en algún contexto. Primero, la primera pregunta que uno hace a uno mismo es, ¿cuántas variables tengo? ¿1 o 2? Cuando tienen 2, que es muy común, por ejemplo, eso se llama también la variable independiente, right? Independiente. Entonces, eso sería la dependiente, o hay gente que dicen entrada y salida, o explanatory response. So, ahora, si tengo 2 variables, pregunta 2, ¿qué tipo de variables son? ¿Son numéricos o categóricos? Y hacemos la pregunta para ambos. Entonces, si ambos son categóricos, hay una prueba que no vamos a ver en este curso por cuestión de tiempo y no es muy avanzado realmente. No es una parte de una teoría más grande, creo. Se llama contingency analysis o prueba de contingencia.
Y hay dos formas de hacer esto. Pero en el curso vamos a terminar por acá con cuando hay dos variables o más, podemos sumar estos en la última semana. Y ambos son numéricas. Eso es regresión correlación. Ese es el famoso como scatter plot que todos han visto. Cuando es datos así y uno pone una línea así, esto se llama uno de estos. All right. Pero nos quedamos para las próximas 1, 2, 3, 4, casi un mes. Oh my God, quedamos un mes por acá en esa pequeña celda. Sí, porque eso también tiene muchas cosas por discutir. Análisis de varianza. So, t-test, o el tipo de permutación que hicimos en el lab, era equivalente a esto, donde tenemos, por ejemplo, aquí estoy estudiando mis ranas y tengo juveniles y adultos. So, mi variable de independiente, la rana es juvenil o adulto, es categórica, hay solo dos, y tengo alguna respuesta como un poquito boring, pero masa corporal. Ok, aquí están mis datos. Esos son diferentes de los promedios. T-test, great, fantástico. Pero fíjense que permutación que ustedes hicieron podrían aplicarse a cualquiera de estas células. Nicole, yes, buen punto. ANOVA es el cortico para ANOVA es análisis de varianza. ¿Por qué me tienen el O? Oh, analysis of variance. Right, so it's ANOVA. ¿Ves? Exactamente. So, cuando tiene ¿cuál es la diferencia entonces? ¿A dónde vamos? T-test, analysis of variance, ANOVA, es la prueba T es solo para una muestra o dos muestras. Pero si tengo tres, por ejemplo, tengo otra categoría que son los metamórficos. I don't know, algo intermedio. No, ya T no. Análisis de varianza. So, pero ya vamos a ver, ya. No vamos a entrar a ANOVA todavía, pero ahí estamos. So, cuando estamos acá y con máximo 2 muestras, prueba T. Máximo 2. Great. So, all right. Hay otra cosa por explicar. Realmente no hay una prueba T, hay como 4. Creo si no estoy mal, 4. Y todos están en el libro. Uno está básicamente en capítulo 11, pero hay 3 más en capítulo 12. Y su capítulo 11 realmente es pruebas de una muestra. Y el ejemplo que me gusta, es muy chévere en el libro, es temperatura corporal. So, colectamos datos de temperatura corporal, ya estamos todos súper conscientes de nuestra temperatura, porque lo toman en los mercados, etcétera, en la universidad. Y la pregunta es, hay una hipótesis nula que la temperatura humana es X. Y toman una muestra pequeña y no lo rechazan, y toman una muestra grande y lo rechazan. Entonces, una sola muestra contra la nula. Y en capítulo 12 ya estamos hablando de 2 muestras. Por ejemplo, ¿cuál? Ni me acuerdo. Por ejemplo, yo estaba hablando de tamaño corporal en juveniles de adultos, machos y hembras de los sapos, lo que es. Hay 2 muestras, del antes y del después, el macho y hembra y adulto, joven, tierras altas, tierras bajas, lo que es. Pero todavía hay 2 más. Ya tenemos una muestra, 2 muestras independientes, pero también se puede hacer una prueba sobre 2 muestras no independientes. Muestras, datos pareados. Tenemos que hablar de los datos pareados también. Y hay una cuarta tipo de prueba de 2 muestras independientes que se llama la T de Welch. Y eso hay que hablarlo porque, como vamos a ver en el lab, prueba T de Welch es lo que hace R por default. Si tú no lo dices y tú no sabes qué es, R lo va a hacer. Entonces es mejor que se entiende qué va a ser R.
para terminar ese punto, fíjense que hay 4 pruebas T. Una muestra, muestras pareadas, dos muestras pareadas, 2 muestras independientes, y a esto se puede hacer la corrección de Welch. Estos son 4. Pero, ok, Welch lo dejamos por un lado. Y fíjense que en capítulo 12, perdón, hablan de pruebas T pareadas e independientes. Pero prueba T pareada es exactamente lo mismo que prueba T de una muestra. Pero realmente, si yo fuera el autor de ese libro, yo pondría esos dos juntos. Prueba T de una muestra y datos pareados. Es la misma. So, lo que yo pensaba es, en vez de hacer ejemplos y explicar bla, 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 todos, yo pensé, para ahorrar un tricito de tiempo, es explicar mi ejemplo de prueba T de una muestra sería realmente datos pareados, porque esos son lo mismo. Totalmente lo mismo, excepto tenemos que discutir un poquito de qué es pareado y qué no es pareado, y por qué uno haría esto. Mirando el reloj, yo no veo por qué en 3 minutos comenzar un ejemplo y no terminar el ejemplo. Entonces lo voy a dejar la clase acá. ¡Wow! Eso nunca ha pasado. 3 minutos antes. ¡Qué lujo!, ¿no? ¿Qué van a hacer con 3 minutos adicionales en el día de hoy? Y dejamos los ejemplos para mañana, para prepararnos para la actividad del lab. Sipi. Profe, qué pena. ¿Cuál era el último tipo de prueba T? Buena pregunta. Porque no tengo la diapositiva como, well, I could do, how about this? I can do new share, whiteboard, share. So let's see, how good is my writing? Well, come on, little pen. Prueba T de una muestra. Por ejemplo, el ejemplo es capítulo 11 con temperatura corporal Fahrenheit. So, prueba T de 2 muestras, lo que se llama pareadas. Prueba T de 2 muestras independientes, perdón, mi escritura tan bella. Y prueba T de 2 muestras independientes con la famosa corrección, o no tan famosa, de Welch. Y interesante, eso es de default o por defecto en R. So, yo pensé para la clase dar solo un ejemplo para cubrir estas dos cosas. Tal vez explicamos un poquito más qué es pareado o no. Y después qué es ese de Welch. Y ¡pam! Vamos bien. Y voy a dejar de grabar. Stop sharing. Oops, where's my... Ay, no. Oops. We were grabando, ¿no? I hope so. Oh, otra pregunta. Oh, there it is. Stop recording.